¿Cómo están mis queridos hermanos? Siempre Ministerio Monte Olivar de aquí de la ciudad de Islip, Nueva York. Qué lindo es el Señor, estamos en victoria, hermano, victoria. Hay victoria en nuestro corazón porque ahí mora el Señor. Qué bueno, mi hermano, a pesar de que las noticias dieron ahora una cifra alarmante, hermano, 734 muertos en 24 horas y más de 128,000 casos acá en Nueva York. Pero sabe, nosotros los cristianos nos caracteriza algo. Siempre el gozo del Señor tiene que estar hasta el último día. Y sabe, tenemos la palabra escrita, que esa nos da el mapa para dónde vamos, hermano, para cuáles son los pasos que debemos seguir. Y si tú le obedeces al Señor, qué lindo es el Señor. Él te va a dar victoria, hermano. Fíjense que no había grabado ningún mensaje porque la memoria del teléfono se me topó y he tenido que estar descargando poco a poco porque escogiendo videos, escogiendo fotos, pero en victoria, hermano, en victoria. Así es que yo esta tarde traigo un tema bastante interesante para la iglesia, meditando en Apocalipsis 3:10. Pero el tema del Apocalipsis es el relato de los últimos tiempos, pero a donde está la condenación para aquellos que rehusaron creer en Cristo, y está también la salvación para todos aquellos que creímos en Cristo. Y habla también lo que sucederá a las naciones y a los reinos. ¿Por qué dice naciones y por qué dice reinos? Bueno, las naciones entendemos los países, ¿verdad? Que hay guerra entre país y país. Pero, ¿por qué dice reino? El reino, hermanos, son las diferencias de cultura o las diferencias de religiones. Y si hemos visto guerra, bueno, vimos en un holocausto nazi que los judíos, sin disparar un tiro, fueron muertos 6 millones de judíos solo por el odio en los corazones que tienen contra el pueblo de Dios. Hermano, una de las cosas que debe caracterizar a un cristiano es el amor en su corazón, porque ese amor tiene que ir delante. Por eso el fruto del Espíritu no es casualidad que el amor esté primero. Pero el Señor es grande, poderoso Rey, te damos toda honra, toda gloria, Señor, en esta tarde, Padre eterno, porque nos has dejado llegar hasta aquí. Estamos en victoria, tu iglesia, porque tú estás en nuestro corazón, Señor, porque tú vas delante de nosotros abriendo camino, vas abajo de nosotros sosteniéndonos y encima de nosotros bendiciéndonos. Padre de la gloria, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Oh, gracias, Cristo, poderoso eres, Rey eterno, Señor. Tu palabra es bendita, Señor, para poder llegar a los hogares y a los corazones y que rebose ese amor en cada uno de los corazones, que llegue esa palabra sembrada. Padre, gracias te lo damos en el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy estamos grabando de carros, de parques, de donde sea, pero nuestra boca no calle. Vamos a hablar un primer tema del Apocalipsis, porque no quería entrar a temas proféticos de un solo sin que antes la iglesia entendiera parte de lo que son evangelios o lo que es doctrina básica. Pero vamos a entrar al libro de Apocalipsis. Quiero leer los 3 primeros versículos del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al 3. Está desplegado ahorita en la pantalla para que tú lo veas. Y dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire a quién le iba a manifestar el Apocalipsis: a sus siervos. ¿Y qué es la palabra siervo, hermano? Viene de la raíz doulos. Y más que todo te voy a simplificar. Viene de aquellos esclavos, pero más que esclavos, aquel esclavo que llegó al término de la libertad y que por amor a su amo
ha decidido quedarse a servir. Es decir, que si tú eres un siervo, por amor al Señor, le vas a servir en espíritu y en verdad, hermano. Y dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Mire, ¿qué dice de Juan? Ha dado testimonio de la palabra. Hermano, aquí está diciendo que es un siervo que ha dado testimonio de la palabra. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. También Jesucristo daba testimonio. Porque, hermano, cuando nosotros decimos Dios y señalamos allá al cielo, allá está Dios, pero que Dios señale, ahí está mi siervo, eso es otra cosa, hermano. Porque Dios señala y dice que tales adoradores busca a Dios. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, no los busca nadie de hombre, lo busca Dios. Dios lo busca, hermano. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Yo quiero decirte, este libro dice que da una bienaventuranza. Es el único libro leído que da una bienaventuranza a aquellos que lo leen. Así dice, te vuelvo a leer. Bienaventurado el que lee. No lo vas a hallar en otro libro de la Biblia, sino que acá en el Apocalipsis te dice bienaventurado. Muchos tienen temor de leer el Apocalipsis porque dicen, no, es que ahí solo de juicio. Si bien es cierto es de juicio, pero está las coronas de victoria, hermano, que te va a dar si tú guardas la palabra. Y te está diciendo desde un inicio de que hay que guardar la palabra. Entonces el Señor no nos dejó sin señales. Dice que vendrá como ladrón en la noche, pero para aquellos que no conocen. Pero para nosotros no nos ha dejado sin luz. No te va a dejar. De los púlpitos se predica eso, hermano, que vendrá como ladrón en la noche. Pero a nosotros nos ha dejado señales. Hermano, esta es una señal contundente. Yo dije que iba a hablar de los dolores de parto y las primeras contracciones, hablando espiritualmente. Hermano, vemos que la señal ya se están cumpliendo. Estas son señales del fin. Pero nos alegramos el pueblo de Dios porque veremos al Señor. Nos viene por nosotros a esas nubes. Nos va a transformar en cuerpos glorificados. Fíjate, hermano, que Él dice que es el primogénito de la resurrección. Antes resucitó Lázaro, la hija de Jairo. ¿Y por qué no fueron primogénitos de la resurrección? Sino que Él es el primogénito de la resurrección. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Porque lo que hizo fue una resurrección en el mismo cuerpo con Lázaro. Hizo cuando nos vamos a las raíces etimológicas, una vivificación. Es decir, que llegó al mismo cuerpo. Pero nosotros nos va a dar cuerpo glorificado. Porque allá no va a entrar pecado. Yo no sé cómo hay veces dentro de las iglesias se predica un mensaje no de amor, sino que hay veces hasta de odio, hermano. Yo no sé cómo esos siervos de Dios están predicando, no sé qué palabra, porque la Biblia despliega amor por todos lados, despliega la palabra perdón por todos lados, despliega la palabra amor. Es más, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pero antes de eso dice, seguid la paz con todos. Nuevamente, hermano, vemos la palabra amor. Dice que sin amor y santidad nadie le verá. Dice en el Salmo 24, en los primeros versículos, lo está viendo en la pantalla ahorita, y dice que los de manos limpias y corazón puro verán al Señor. ¿Cómo es que hasta entre hermanos se dice, no, aquel sí? Yo no entiendo cómo se predica una palabra, o a menos que se hayan predicado el Paquín de Archi o de Mafalda. Pero la palabra del Señor no dice eso, hermano, no dice eso. Dice que sin santidad nadie le verá.
Y es bien claro, hermano. Yo no sé qué estamos pensando. Yo creo que se está pensando igual como se rezaba el Padre Nuestro, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y están enojados con todos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Tú crees que un corazón así va a llegar al reino de Dios? Yo te lo muestro en la Biblia que no va a llegar al reino de Dios. Yo di un tema que dice la santidad en el cristiano. Hermano, nos ha metido a las casas, nos ha cortado iglesia para que le busques tú directamente al Señor, para que estés clamándole con Él, para que estés leyendo su palabra. No te ha metido para ver televisión, te ha metido para que tengas una relación íntima con Él. Y eso es el propósito de ahorita del Señor haber permitido una pandemia como la que estamos viviendo, para que tengamos esa relación, que muchas veces no está la relación, hay veces ni en los templos. Hermano, tenemos que tener una relación genuina con el Señor. El Señor es lindo. El Señor, cuando tú le comienzas a conocer y a oír su voz, Él te habla y te va guiando como a hijo. Mire, ya prediqué casi y no he ni comenzado la prédica, pero cuando dice que cuando comenzamos a hablar del Señor, la lengua se nos estira, hermano, porque mire, podemos pasar toda la noche alabando su nombre. Nosotros hemos pasado en vigilia, Asunción, Mita, Guatemala, donde hemos pasado vigilia desde las 8:30 de la noche y hemos salido a las 5:30 de la mañana y sin sentir, hermano, cuando salimos de la iglesia ya estaba claro. Y es una alabanza que no sientes, la presencia de Dios, increíble, hermano, increíble. Yo no sé si tú has experimentado eso en tu corazón, pero hermano, eso es el poder de Dios. El poder de Dios que viene de la raíz dunamis, que significa dinamita, porque era lo más fuerte que había en aquel entonces. Hoy sería la bomba atómica, porque es un poder de Dios que te hace cambiar, que si vos vas para la izquierda te hace ir para la derecha, pero a buscarle a Él te hace un poder explosivo en tu corazón, pero tú le buscas porque le buscas. Dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, me gusta ese versículo porque dice, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y qué significa la palabra de mi paciencia? Mire, primero la palabra paciencia aparece 7 veces en el Apocalipsis. Ahorita está viendo en pantalla desplegados los versículos para que usted vea y pueda corroborar que la palabra paciencia se despliega por todo el Apocalipsis. Pero la palabra paciencia viene del prefijo upomone. Upo debajo de y mone morar, o sea que significa morar debajo de. Y nos vamos a ir también a la última vez que aparece en el libro de Apocalipsis, y aparece en Apocalipsis 14:12 y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, ¿quién ofrece esta palabra de guardar a los santos en Apocalipsis 3:10? Cristo la ofrece. Cristo es el que te va a guardar. Fíjese que el prefijo en la raíz hebrea es erek. Y cuando trae el prefijo ek, significa fuera de. Es decir, no solo significa que la iglesia estará preservada, sino que estará fuera de, es decir, fuera de la tribulación. Pues los prefijos denotan acá tiempo y lugar. Y vamos a ver, Enoc fue guardado fuera del diluvio y Noé fue guardado del diluvio. Muchos confunden, hermano, con lo dicho en
Juan 17:15, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero aquí se refería a sus discípulos cuando iban a predicar la palabra. Es decir, que los iba a guardar a los discípulos y aquellos que llegaba la palabra los iba a guardar el Señor. Y ahora vamos a ver que la misma palabra nos responde a esto. Vamos a ir a Juan 17:20 y dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí lo vemos. Y nos vamos a ir al versículo 24, que está desplegado ahorita en la pantalla. Y dice, Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos, hermano, que era para los discípulos. La iglesia es Apocalipsis 3:10, que nos dice que nos va a guardar fuera. Y así hay varios versículos que vamos a ir explicando también, otros versículos para que puedas ver que la iglesia es sacada afuera y que te va a guardar el Señor allá en el cielo. Te va a guardar mientras pasa la indignación. Hermano, ahora se han hecho muchos videos, gente que a mí no me gusta mucho meterme, estoy haciendo esto porque debemos de ocupar ahorita estos canales para llegar a los hogares, pero no me gusta ni el Facebook. De hecho, no tengo Facebook personal porque, mire, hermano, es increíble los mensajes de odio que se ven ahí. Ahora hasta para los presidentes, para los gobernadores, no hay nadie que se le dicte un mensaje de odio. ¿Qué pasaría si se comenzara a librar mensajes de amor? ¿Cómo amanecería Nueva York con mensajes de amor? ¿Qué pasaría si comenzara a creerse lo que se predica en las iglesias un día lunes? ¿Cómo amanecería Nueva York un día lunes comenzando a creer lo que se predica en las iglesias? Todo es mensaje de odio, todo es mensaje de crítica, todo es mensaje de señalamiento. Esa es la iglesia, hermano. Ese somos el pueblo de Dios. No, hermano, no, ese es el pueblo de Dios. Por eso dice manada pequeña, manada pequeña. No dice manada grande, dice manada pequeña. Te despliego ahorita el versículo para que tú lo veas, que heredarán el reino de Dios. Manada pequeña. Hermano, hay crítica para los gobernantes, hay crítica ahora hasta porque estaba viendo en las noticias de cuando entregan el dinero. Por ejemplo, el dinero en mi país, El Salvador. Hay unas críticas que este no lo hizo bien. Hermano, dale gracias, pero si no lo quieres, no lo agarres. Pero comienzas a criticar y agarras los $300, entonces, ¿en qué estamos, hermano? Porque, mira, los gobernantes hasta dicen, no sé, ya no hay o qué hacer. Nosotros los hijos de Dios sí sabemos qué hacer, hermano. Debemos de orar, debemos desplegar esos mensajes de amor. Ya vas a ver que la gente cambiaría. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Pero esto no se está dando en el pueblo de Dios. No se está dando. El Señor habla contundentemente. Mira, te voy a poner un caso. Cuando el Señor entró por la puerta La Dorada, acaban de celebrar la iglesia tradicional el Domingo de Ramos. Entra por la puerta La Dorada, se va sentado en un pollino al templo de Jerusalén. Entra a Jerusalén y le da vuelta a unas mesas de cambistas. Hermano, ahí no había un pastor, ahí había un pastor, ahí había un sacerdote y un sumo sacerdote. ¿Y por qué ellos no le habían dado vuelta a las mesas? ¿Será que el Señor está hablando contundentemente a la iglesia? Que las enseñanzas de Él no son las que se están dando en las iglesias, hermano. No son las que se están dando en las iglesias. Hay que revisar la palabra que se está llegando y saliendo de una iglesia. Porque el Señor fue claro. Y llegó Él y nomás vio eso, le dio vuelta. Le dio vuelta. Para mí, el Señor me lo mostraba y por eso lo estoy diciendo, pues, porque me lo mostraba y decía yo, no me había percatado de esto, pero sí había un pastor ahí.
Y para ese pastor todo estaba bien, se había quedado callado, no le había dado él la vuelta a la mesa hasta que llegó Cristo y dijo, ¿qué es esto? Y, y digo yo, si Cristo viniera, fuera a predicar a tu iglesia, hermano, te la deja rasurada con un mensaje de amor. Abrazaría a aquella persona que tú señalas. No sabes cómo los ha metido a las casas para que tengan un encuentro genuino con el Señor. El Señor les va a hablar directamente a esta gente. Les va a hablar, hermano, les va a hablar, porque así dice el profeta Joel, que en los últimos tiempos habrá un derramamiento del Espíritu como nunca. Búscale en oración, búscale en palabra y vas a ver que el Señor te va a hablar, pero métete a clamor, métete a oración, despiértate, pon el reloj y despiértate en la madrugada y vas a ver que clamando el Señor te va a hablar, el Señor te va a hablar, el Señor no miente, el Señor te va a hablar, mi hermano. Hermano, en esa iglesia cuando entró el Señor montado en un pollino al templo de Jerusalén, estaba Anás y Caifás, suegro y yerno, ¿verdad? Y se habían quedado callados, hermanos, se habían quedado callados, como muchas iglesias. Han dejado entrar el pecado a la iglesia. ¿Sabe? La iglesia es la única institución puesta acá en la tierra para transformar vidas. Y ministros, pastores han dejado entrar el pecado a las iglesias. Mire, pecados todos tenemos, pero ser practicante del pecado, eso no puede ser. Hermano, pastores agarrando el diezmo de las ovejas en pecado, en vez de hablarle que está en pecado. Eso no se puede, hermano, eso no se puede. Si dice que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas del creyente. Está en la Biblia, hermano, está en la Biblia. Muchos diciendo, no, es que el apocalipsis ya comenzó. Es que la tribulación ya está. Ahorita ya estamos en los 4 jinetes. Hermano, si el primer sello, que es el primer juicio desatado, es el anticristo, ¿cómo va a pasarse ya a los jinetes del apocalipsis? Mira lo que dice Apocalipsis 6. Ahorita lo tienes desplegado en la pantalla. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Muchos confunden acá que el caballo blanco es el Señor. Este es el primer sello, es cuando abre los juicios el Señor, es la llegada del anticristo. Ese es el primer sello mencionado, Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2. No podemos estar en los jinetes porque tiene que abrir los sellos y el primer sello es el Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, el anticristo. Entonces, mis queridos hermanos, yo por eso te digo, tenemos que sumergirnos en las páginas de la Biblia. Acompáñense de un buen diccionario, de una buena concordancia de raíces hebreas y raíces griegas, porque es necesario poder aprender un poco de la palabra del Señor. Es extensa, hermano. Cada vez que la abrimos, digo yo, uy, no sabemos nada. No sabemos nada. Y por eso tenemos que estar velando y orando, porque el Espíritu Santo dice, os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Pero sí, hermanos, es necesario que entiendas. Es necesario que entiendas. Ahora, para tener el Espíritu Santo, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo está en aquellos que le obedecen. ¿Cómo va a estar en un corazón con odio? ¿Cómo va a estar en un corazón que está solo señalando? No puede estar, hermano, no puede estar ahí. Y por eso te digo yo, las redes, no, olvídate, las redes son, yo creo que es el demonio electrónico. El Señor reprenda
reprenda al diablo, el Señor lo reprenda y mi Cristo de poder lo reprenda. Alabado sea el Rey de Gloria. A Él dale gloria, dale honra a quien se lo merece. Entrega un corazón de amor, hermano, porque solo así te va a escuchar el Señor, si no, no te escucha. Es emocionalismo, no es Espíritu Santo. Lo que hay en muchas iglesias, hay emocionalismo, pero no Espíritu Santo. Lee la palabra, hermano. Hechos 5:32 dice, ahí está, el Espíritu Santo fue dado para los que le obedecen. ¿Y cómo le vas a obedecer así? Bueno, hermanos, la iglesia estamos en victoria, seguimos en victoria y seguimos alabando al Cristo de poder, ese Cristo que siempre nos levanta toda la mañana gozosos, hermano, a pesar de que nos deja dormir 4 horas porque nos tiene clamando, hermano. Pero mire, yo me gozo de ver comentarios. Oramos por un siervo de Dios. Ese siervo de Dios está en pie y está en victoria porque su boca va a seguir predicando la palabra del Señor. Qué lindo es el Señor para testimonio de su nombre. Él lo levantó. Así es que ya está fuera de peligro, ya está en victoria. Ya otra vez a empuñar las escrituras para poder seguir predicando la palabra de verdad. Para seguir convenciendo con ese poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo dice que hay convencimiento de que aquellos de pecado se vuelven en amor, hermano. Con Cristo Jesús en el corazón todo se vuelve amor.